Ya vimos, mis hermanos, los otros ovnis de Dios, omnisciencia, omnipresencia, y hoy vamos a ver la omnipotencia de Dios. Les recuerdo así nomás como rápido, como un resumen, estamos en los atributos incomunicables de Dios. Atributos incomunicables que son atributos que Dios no ha traspasado al ser humano. ¿Sí? Acuérdense que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y algunos de los atributos de Dios nos pasó hasta cierto grado a nosotros como seres humanos. Sin embargo, los incomunicables son aquellos que Dios no puso en el ser humano. Y si alguien sobre la faz de la tierra le pone esos atributos, esas características a alguien o a algo, es idolatría. ¿Sí? Muy bien. Ovni, la palabra ovni, les recuerdo que significa todo, que Dios es, y potencia es que Dios es todopoderoso. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? De esa y luego la otra, por favor. La que sigue. Muy bien, mis hermanos, ¿qué es la omnipotencia? ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Se refiere al atributo de tener poder infinito o ilimitado. Se refiere al atributo de tener poder infinito o ilimitado. ¿Sí? Significa que él puede hacer todo lo que ha determinado. Y esa parte es bien importante. Significa que Dios puede hacer todo lo que ha determinado. Y ninguna persona o fuerza puede detenerlo ni obligarlo a hacer lo contrario. Como usted va a ver en el transcurso de los atributos que estamos viendo, los atributos se mezclan. Sí, porque al final nosotros los separamos para poder entender a Dios, pero es un solo atributo. Amén. ¿Sí? Por eso a veces va a sonar como inmutabilidad, a veces va a sonar como soberanía. Entonces, es una mezcla. La omnipotencia se refiere al atributo de tener poder infinito o ilimitado. Significa que Él puede hacer todo lo que ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo ni obligarlo a hacer lo contrario. ¿Lo tenemos? Salmo 115, versículo 3, dice, y nuestro Dios está en los cielos. Fíjese lo que dice. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso, lo que ha sido su voluntad, ha hecho. Jeremías 32, 27, lo voy a leer de la versión de 1960. Dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Pregunta de una manera retórica, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, porque Dios es omnipotente. ¿Sí? Salmo 32, 27 fue ese. Ahora, mis hermanos, su omnipotencia, la omnipotencia de Dios también se puede entender como el supremo control que Él tiene sobre todas las cosas. Porque el que Dios lo controle nos muestra que Él tiene el poder para controlarlo. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que varios atributos se van a como que a mezclar, porque al final es lo mismo, es un solo atributo. ¿Sí? Entonces, su omnipotencia también se puede entender como su supremo control que Él tiene sobre todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todos los reyes de la tierra, todo lo que acontece, hasta el más mínimo cabello, Dios lo tiene controlado. Tiene un control total de todos los eventos. Hay una frase que me gustó, que resume lo que acabo de decir, la siguiente por favor, que dice, la omnipotencia es una expresión de su soberanía. Y sí es cierto. O sea, al final viendo la soberanía de Dios, como Él controla todo, estamos viendo su poder. Su poder sobre la humanidad, sobre su creación, sobre los ángeles y demonios. Ahora, ese atributo no nomás lo vemos representado en la Biblia directamente como Dios todopoderoso, o como Dios todo lo que quiso ha hecho, sino que también lo vemos representado en la Biblia, mis hermanos, de manera antropomórfica. No sé si lo dije bien. Antropomórfica, ¿sí?
¿Qué se refiere? En ejemplos humanos. Dios muestra que es omnipotente. Fíjese bien, Éxodo 15:6. Son esos dos versículos. Éxodo 15:6, Salmo 89:13. Éxodo dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tu diestra, si lo tomamos literalmente, está hablando como el brazo derecho. Sí, pero Dios no tiene cuerpo humano. Pero vemos la omnipotencia de Dios representada de una manera antropomórfica, de manera como humana. ¿Sí? Salmo 89:13 también dice, tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. ¿Sí me explico? No hay confusión aquí. Entonces, cuando lea ese tipo de versículos, mis hermanos, lo que está haciendo el autor es tratar de mostrarnos que Dios es omnipotente, es todopoderoso. ¿Sí quedó claro? Ahora, otra cosa bien importante, mis hermanos, la siguiente diapositiva, por favor, es la relevancia que tiene la omnipotencia y la voluntad de Dios. La omnipotencia y la voluntad de Dios. Una de las implicaciones más importantes, mis hermanos, de la omnipotencia de Dios es que se asegura que Él es capaz de llevar todo a cabo. Todo lo que Él ha determinado hacer. ¿Sí? Si sabemos que Dios es omnipotente y sabemos que Dios tiene su voluntad, quiere decir que Dios tiene el poder para llevar a cabo su voluntad siempre. Que no va a haber nada que le estorbe. ¿Sí? Que Él siempre va a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer. Siempre. Tenemos textos de ejemplo. No sé si los puse por ahí, mi hermana Paulina. ¿Si le puede dar la siguiente? Sí. Ahí están esos dos textos. Job 42, 1 y 2 dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Daniel 4:35 también nos dice la palabra, dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hacen según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta el pecado que es decir, ¿por qué, Señor? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos dice saber su omnipotencia? Bueno, que Dios siempre va a cumplir su voluntad. Lo que Él ha prometido, siempre lo va a hacer porque no hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida. Siempre lo va a llevar a cabo y siempre se va a hacer. Aquí viene un punto bien importante, ¿sí? Y le voy a pedir que pongan más atención especialmente en este punto, porque regularmente es un punto que suele debatir el ateo. Si Dios es omnipotente, ¿quiere decir entonces que Dios lo puede hacer literalmente todo? Espérame, hermano, espérame. Bueno, Víctor, ¿escuchó? Qué bueno. ¿Usted qué opina? Si Dios es omnipotente, que todo lo que quiso ha hecho, ¿usted piensa que Dios lo puede hacer literalmente todo? ¿Ok? Mana Guille, Él puede hacer todo. Eso. Exactamente. Dios no puede dejar de ser Dios y ser Dios al mismo tiempo. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar. ¿Sí? El hecho de que Dios sea omnipotente no quiere decir que Dios lo haga literalmente todo. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la típica frase. Si Dios todo lo puede hacer una piedra tan grande y tan pesada que ni Él mismo la pueda levantar. No. Dios no cae en absurdos. Dios
y si está platicando con un ateo, puede decir que Dios va conforme a la lógica. Y esa lógica la puso Dios. ¿Sí? Al final, Dios hace, o el decir que Dios puede hacer todas las cosas, significa que Él puede hacer todo lo que es conforme a su santa naturaleza y voluntad. ¿Sí? Creo que lo puse, no sé si lo puse por ahí. Ahí está. Decir que Dios no puede hacer, decir que Dios puede hacer todas las cosas significa que Él puede hacer todo lo que es conforme a su santa naturaleza y voluntad. Dios no cae en absurdos. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede morir. Dios, por así decirlo, Él establece las reglas del juego. Dios mismo, mis hermanos, define lo que es posible, lo que es lógico. Él permite todo lo que vaya conforme a su propia naturaleza, libremente, perfectamente y todo para su gloria. Lo que Dios ha permitido lo ha hecho para su gloria y que va conforme a su propia naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo, tampoco. ¿Sí quedó claro este punto, mis hermanos? Porque es algo sencillo, pero que nos puede mover el tapete si nos agarran movidos. ¿Sí? Entonces, Dios es omnipotente bajo sus propios términos, bajo los términos de Dios. ¿Sí? Ahora, la omnipotencia de Dios y la maldad, mis hermanos. La omnipotencia de Dios y la maldad. Hay una conclusión filosófica muy popular que dice, si Dios es bueno y la maldad existe, entonces Dios no puede ser todopoderoso. Esa es una conclusión que han llegado varios filósofos y que inclusive hasta ha salido en películas. Ese tipo de filosofías equivocadas. ¿Sí? Para ellos, vuelvo a repetir, si Dios es bueno y la maldad existe, entonces Dios no puede ser todopoderoso debido a que no tuvo el poder para detenerlo. Ese es un argumento, ¿sí? que usan muy seguido, que me lo he topado yo varias veces. Ahora, ¿es entonces realmente Dios todopoderoso? Ese tipo de frases, mis hermanos, están asumiendo dos cosas. ¿Sí? Y tengamos cuidado antes de responderlas tan rápido. O sea, primero pensemos lo que están asumiendo desde antes, ese tipo de frases. Ese tipo de frases asumen que como Dios es bueno y como Dios es omnipotente, Él siempre va a actuar inmediatamente para no permitir la maldad, y no es así. Dios a veces permite la maldad, y está en su palabra. ¿Sí queda claro ese punto? ¿Seguros? Ok. ¿Sí? Entonces, está asumiendo que como Dios es bueno y es todopoderoso, ¿sí? Él va a actuar o está forzado a actuar por alguna razón inmediatamente para no permitir la maldad, y eso no es cierto. ¿Sí? Dios no está forzado a nada. Y Dios en ninguna parte dice que va a impedir la maldad inmediatamente. ¿Sí? Génesis 50:20. No sé si lo tengo por ahí, mis hermanos, no me acuerdo. ¿No? Ok. Génesis 50:20 dices, vosotros pensaste mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién es ahí? José, el soñador. Dios permitió la maldad de los hermanos de José sobre José, pero Dios la obró para bien, para su voluntad. ¿Sí? Entonces Dios no siempre va a actuar de manera inmediata sobre la maldad. Dios a veces lo va a permitir y otras veces va a actuar. ¿Sí? Pero Dios no va a actuar de manera inmediata. No está forzado a eso. También ese tipo de frases están asumiendo, y esto ya lo habíamos visto, que Dios está obligado a detener la maldad y ser bondadoso con la humanidad. ¿Por qué? Ese tipo de frases de que, ¿por qué Dios no detuvo esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? No, están asumiendo que Dios tiene que ser bueno con la maldad, con la humanidad.
Están asumiendo que Dios tiene que actuar y ser bueno. Dios no está forzado a eso. Dios no está forzado a eso. Por más feo que suene, Dios no está forzado a tener ninguna maldad ni a ser bueno. El hecho de que pueda estar respirando aquí, siguiendo, rechazando a Cristo, y estás sentado aquí, y no moriste el día de ayer, o ahorita al venir, es porque Dios lo permitió. No más por eso, por su bondad y misericordia, la cual no está forzada a mostrarte. Pero Dios la muestra, porque en la cruz murió su Hijo Jesús. Y Él fue por posición no nomás por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Su ira se retuvo por un tiempo. Por eso es bueno. Por eso puedes respirar ahorita, a pesar de que sigues sin creer en Cristo. Entonces, en conclusión, ese tipo de frases, ¿sí? Si Dios es bueno y la maldad existe, entonces Dios no puede ser todopoderoso debido a que no tuvo el poder para detenerlo. No. Dios no está forzado a detener nada. Dios no está forzado a ser bondadoso con nadie. ¿Sí? Eclesiastés 7:29. Fíjese este versículo, y apúntelo. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Más claro ni el agua, como dicen, ¿no? Entonces ahí está. El ser humano es el malo desde que nace. Y Jesús lo dijo también. Si siendo vosotros malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ese texto ya está, ya Jesús está diciendo, si ustedes son malos, ustedes que son malos, ¿cómo Dios, siendo Dios bueno, no va a dar buenas dádivas a sus hijos? Entonces Jesús ya está diciendo, la humanidad nace corrompida. ¿Sí? En un texto que aparentemente no tiene nada que ver con esto, no, pero Jesús ya está diciendo, si ustedes siendo malos, ¿se dan cuenta? Entonces, el ser humano desde siempre es corrupto. ¿Sí? Ahora, si Dios estaba presente, si Él ya lo conocía y Él tenía el poder para detenerlo y no lo hizo, ¿es entonces Dios culpable? No, se parece a lo mismo que ya hemos estado viendo. ¿Sí? No, porque Él, si no lo detuvo, Él no tenía por qué hacerlo. Y si no lo detuvo es porque va conforme a su voluntad. Amén. La omnipotencia, mis hermanos, y el mundo incrédulo. Creo que ese sí tengo diapositiva, mi hermano. La omnipotencia del mundo incrédulo. Ah, no la puse entonces. No la puse. Para los que no creen en Cristo, para el mundo, mis hermanos, en general. Para el incrédulo, la omnipotencia de Dios infunde terror, mis hermanos. Porque ningún hombre puede resistir su voluntad ni escapar de su juicio. Para el hombre, saber que Dios es omnipotente, aquel que sigue sin reconciliarse con Dios, la omnipotencia debe ser terror. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda hacer frente a su omnipotencia. No hay nadie. Salmo, si me ayudan, Salmo 2 del 1 al 6. Si lo pueden poner en la Nueva Versión Internacional, se los agradecería. Salmo 2 del 1 al 6. Nueva Versión Internacional. Salmo 2 del 1 al 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe. Dios se burla, dice la versión antigua. Dios se burla. El Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Dios se burla de aquellos que quieren levantarse contra Dios, se pelean contra Dios y yo no voy a seguir y yo no me voy a rendir a Cristo y yo voy a hacer mi vida. No, Dios se burla de ti. Así como se oye.
No hay nadie que escape de su juicio, mis hermanos. No hay nadie que escape de su juicio. Salmos 50, 21, 22. Salmos 50, 21, 22. No hay nadie que escape de su juicio. Dice, has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren que he dicho, de lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Ese es Dios, no me ven así. Esa es palabra de Dios, mis hermanos. Y a mí me encanta ese salmo. O sea, Dios le está diciendo, ¿de verdad piensas que soy como tú? ¿Que se me va a olvidar? ¿Que lo voy a dejar pasar? De verdad. ¿Y quiere que le diga algo? Ahí antes de ese le está hablando a su pueblo Israel. Pero bueno, es otro tema. Pero por el mundo incrédulo, Dios no se va a escapar. Cara a cara. Cara a cara. Para nosotros en presencia estar de Cristo. Qué hermoso momento. Para el incrédulo no. Para el incrédulo va a fundir terror. Ahora sí, la omnipotencia de Dios y sus hijos. Esa sí la tengo, mi hermana Paulina. La omnipotencia de Dios y sus hijos. Nosotros, mis hermanos, como seres humanos, somos limitados y a veces nos sentimos frustrados, mis hermanos, de que nuestros esfuerzos no fueron suficientes, o que las cosas se salieron de control, o que no pudimos hacer algo, ¿sí? Pero esas limitaciones, mis hermanos, nos ayudan a gozarnos cómo la omnipotencia de Dios obra en su favor, ¿sí? Conocer su omnipotencia, mis hermanos, nos debe llevar a tener confianza. No está en las pantallas, es otro punto que vamos a ver ahorita. La omnipotencia de Dios para con nosotros nos debe de ayudar a tener confianza. Hermana Paulina, quite la pantalla, por favor. La omnipotencia de Dios y sus hijos, la omnipotencia conforme a nosotros, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Nos debe ayudar a tener confianza, ¿sí? Conocer la omnipotencia de Dios nos debe llevar a tener esperanza, mis hermanos, en todas sus promesas para con nosotros. Esperanza para con nosotros, mis hermanos, de que Dios lo va a hacer. Romanos 4, 19 al 21. Romanos 4, 19 al 21 dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. ¿De quién está hablando? De Abraham, si no me equivoco. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Es Abraham. Y no tenía el Espíritu Santo con él. Entonces, con mayor razón, mis hermanos, nosotros debemos tener confianza, sabiendo que Dios es muy potente, que Dios va a obrar. Porque no hay nada que lo impida. Porque no es porque no le caigo bien a mi jefe o porque X o Y. No, Dios va a obrar con todo el jefe que le caiga mal. O lo que sea que esté enfrente. Dios va a obrar como Él quiera. Debemos tener confianza porque Él va a terminar la obra en nosotros, mis hermanos. Filipenses 1:6. Estando confiando en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dar confianza porque Dios, el Espíritu Santo que empezó la buena obra en mí, la va a terminar. Si soy salvo, la va a terminar hasta el final. También nos debe dar confianza porque Dios es poderoso para guardarnos. Dios es poderoso para guardarnos, mis hermanos. Isaías 41:10. No temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con su todo poder. Ahí está un ejemplo antropomórfico. ¿Sí? Entonces, conocer la omnipotencia de Dios nos debe dar fe, porque va a cumplir sus promesas, porque va a terminar la obra en nosotros y porque es poderoso para guardarnos. Además, conocer la omnipotencia de Dios, mis hermanos, debe cambiar o debe modificar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios siempre usará su poder para que todo obre
a nuestro bien. Para que todo literalmente obre a nuestro bien. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos al Dios omnipotente de mi lado y además me está diciendo que todo obra para bien para mí. Todo. Entonces, nos debe de mover, mis hermanos, a vivir de manera diferente. Además, Él es el quien nos da las fuerzas. Filipenses 4:13, ahí está pegado a la pared. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lo había notado, ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza viene de Jehová. Y también, mis hermanos, conocer la omnipotencia de Dios nos debe llevar a disciplina. A tener disciplina, mis hermanos. Génesis 17:1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Consecuentemente, anda delante de mí y sé perfecto. Conocer la omnipotencia de Dios nos debe llevar a vivir en santidad. ¿Sí quedó claro, mis hermanos? Como último punto, yo creo que en este voy a tardar un poquito más. La omnipotencia de Dios en el Evangelio. ¿Cómo Dios mostró la omnipotencia en el Evangelio? ¿Cómo se muestra en el Evangelio? Voy a esperar que lo apunte porque sí creo que... Buena atención. Todo se está grabando, mis hermanos. Lo pueden escribir después. Amén. ¿Cómo se muestra la omnipotencia de Dios en el Evangelio, mis hermanos? Número uno, en el más sublime milagro sobre la faz de la tierra, la encarnación. En la encarnación vemos el poder de Dios, mis hermanos, al Dios hacerse hombre, venir a esta humanidad, pisar esta tierra cochina, inmunda, llena de pecado, venir por nosotros, tomar nuestro lugar en la cruz, llevar nuestros pecados, pagarlos, resucitar al tercer día y ahora darnos salvación a nosotros. Pero englobándolo, cerrándolo nomás, vemos el poder de Dios al hacer un milagro que jamás había visto sobre la faz de la tierra, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose hombre. En la encarnación, algo incomprensible, algo que no se puede entender para la mente humana, pero ahí está. Dios se hizo hombre. También vemos el poder de Dios en las sanidades. Jesús, a través de los 4 evangelios, estuvo sanando a diestra y siniestra. Leprosos, dio vista a ciegos, hizo andar a paralíticos, detuvo los vientos, detuvo la mar. Jesús mostró literalmente sobre la faz de la tierra, ante ojos incrédulos, el poder de Dios sobre la creación. ¿Sí? Jesús tiene el poder sobre el pecado también, por supuesto. Lucas 5:24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tiene el poder para perdonar pecados. Jesús tenía el poder y lo sigue teniendo para perdonar pecados. Ese es su poder, ese es el poder de Dios. Dios también mostró el poder, Jesús mostró su poder para derrotar a sus enemigos. Dios tenía el poder, Jesús tenía el poder para derrotar a los enemigos y no lo hizo. Mateo 26, 52 y 53 dice: entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Dios tenía el poder, Jesús sí podía decretar y declarar, y no lo hizo. Se quedó callado, por amor de usted y por amor a mí. Cristo mostró su poder, la siguiente diapositiva. Cristo mostró su poder contra los demonios y Satanás. Cristo mostró su poder contra los demonios y Satanás, mis hermanos. Marcos 5:12 y parte del 13. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y fíjese lo que dice. Y luego Jesús les dio permiso.
Dios está sobre Satanás. Dios está sobre sus demonios. Jesús está sobre todo. Para que no ande como otros cristianos de que le echando la culpa al diablo en todo lo que hace. Es que el diablo. No, ¿cuál diablo? Tú, tu carne y tu pecado. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Habrá veces que sí podrá ser literalmente algún demonio, lo que quiera. Muy rara vez. Y cuando le pase, Señor, tú Dios de control de todo, tú eres soberano que está permitiendo esto. Tú lo puedes jalar, permitir hasta donde Él quiera. Amén. Vemos el poder de Dios, su omnipotencia en su humildad. Porque siendo Dios omnipotente, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Siendo que podía y tenía el poder para hacerlo, no lo hizo. Se quedó callado. Cristo demostró que tuvo el poder para llevar nuestros pecados sobre sus hombros, y saldar nuestra deuda. O sea, Jesús fue quien realmente tuvo el poder para poder perdonar nuestros pecados. No nosotros, no los corderitos, no nadie más, sino Jesús tuvo el poder para hacerlo. Y lo hizo. Porque al final dijo, consumado es. Jesús venció la muerte, mis hermanos. Jesús todavía todo el poder, mostró el poder de Dios que está sobre la muerte. Porque al tercer día, mis hermanos, resucitó nuestro Señor y venció la muerte. ¿Sí? Como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Amén. Y lo que Él venció, lo venció por nosotros también. Por nosotros también ya. La muerte no tiene poder, mis hermanos. Moriremos físicamente, pero va a llegar un día en que vamos a resucitar. Con el cuerpo también. Dios sigue mostrando, creo que si ya no lo puse, Dios sigue mostrando su omnipotencia, siendo capaz de transformar el corazón del hombre para salvación. Dios sigue mostrando hoy en día un milagro que sigue ocurriendo diariamente alrededor del mundo, que es hombres transformados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra. Hasta el día de hoy, su corazón, Dios sigue quitando corazones de piedra y poniendo corazones de carne. Y por último, Dios muestra su omnipotencia, mis hermanos, cada vez que nos consuela, pero sobre todo cuando llegue el momento que nos va a hacer la consolación final. Cada vez que Dios limpia una lágrima, Dios tuvo el poder para limpiarla. Pero como le decía a un muchacho que tengo ahí conmigo ayudándome, a Dios no lo veo, ni tengo palo al que arrodillarme. Yo sé que cuando doblo rodillas, Dios está ahí. Y llega su poder conmigo. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Va a llegar el día en que limpiará toda lágrima, todo dolor. Es una muestra más del poder de Dios sobre el sufrimiento. Va a llegar un día en que se acabó. Se acabó. Amén.